Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, el día de hoy vamos a analizar uno de los contratos más relevantes, de los conocidos como contratos de garantía, son contratos accesorios. Y por accesorios, pues evidentemente nos referimos a aquellos contratos que sirven para reforzar, respaldar el cumplimiento de una obligación principal. El contrato de hipoteca es un contrato que de forma ordinaria lo asociamos con las viviendas, con las casas, bienes inmuebles. Ahora bien, continuando con la presentación, eh, les comparto una frase que nos llama mucho la atención. No sé si ustedes han sido testigos de créditos hipotecarios que han sacado sus papás, sus abuelos, pero lo cierto es que son extremadamente largos, parece que uno está cargando la muerte. Son créditos a 30 años, algunos llegan a prolongarse esas 3 décadas, algunos pueden acabar antes, pero lo cierto es que cuando a uno le asignan un crédito de esas características, bueno, uno piensa en muy, muy, muy largo plazo. Una frase que les decía se resume a: el ser humano nace, crece, saca una hipoteca, muere, sigue o se rescinde el crédito. Eh, Esto se lo leía a un abogado, no recuerdo si fue a Carbonell, pero me llamó mucho la atención porque tienen toda la razón. Son contratos en los que finalmente se ve aparejada o comprometida una propiedad por el tiempo en el que otro contrato, que sirve como contrato principal u obligación principal, pues tiene vida. ¿Cuál es el concepto del contrato de hipoteca? Bueno, sabemos perfectamente que este contrato viene de raíces griegas, raíces latinas, eh, y bueno, podemos simplemente imaginarlo como una acción o una consecuencia de poner una cosa debajo de otra. Si tenemos esta noción, evidentemente esta acción de poner una cosa sobre otra o debajo de otra, pues tiene como principal finalidad sustituirla, añadirla o emplearla en caso de que evidentemente haya una pérdida respecto de la cosa principal, de la cosa que estaba en primer orden. Otros conceptos, como el de el doctor Tena, es finalmente analizando a la hipoteca como un derecho real que se constituye sobre un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. ¿Por qué es un derecho real? ¿Por qué creen que sea un derecho real? Yo les pido, por favor, que si tienen cuenta en Gmail, eh, pues aprovechenla y en la caja de comentarios me escriban por qué consideran que es un derecho real. Si no tienen una cuenta en Gmail, pues abran la que están esperando para poder ser usuarios y generarme en la caja de comentarios igual una nota. ¿Por qué es un derecho real? ¿Qué es un derecho real? ¿Por qué nos constituimos en derechos reales? ¿Ok? Bueno, el derecho real está cimentado sobre un inmueble, está supeditado a un inmueble. Por eso la hipoteca se vuelve, pues francamente, el derecho de cobro, el derecho de piso que tiene alguien sobre una propiedad cuando ésta sirvió de garantía para el cumplimiento de otra obligación. Ahorita vamos a ver más ejemplos, vamos a ser más claros, pero bueno, este contrato es muy común. Cuando se constituye el gravamen de la hipoteca o la nota de hipoteca sobre cualquier certificado de propiedad en el registro público de la propiedad y el comercio, no significa que el acreedor de la obligación principal pueda gozar de aquel bien que fue trabado en hipoteca. Solo significa que si el deudor no cumple con la acción o no cumple con la obligación que originalmente se comprometió, la propiedad que fue sometida a este gravamen, a esta nota, pues podría pasar a ser moneda de cambio para que el acreedor tuviese al menos pues el pago de la pena o el pago de daños y perjuicios o el pago de aquello que se suscitó por el incumplimiento de la obligación principal. Como yo les decía, solo se concede el privilegio de uso a un acreedor cuando el monto del crédito no sea pagado o haya incumplimiento, y para esto se tiene que iniciar formalmente un procedimiento. Este procedimiento se tiene que dirimir ante los tribunales.
el dueño del bien que fue trabado en hipoteca, bueno, va a mantener la posesión de este durante todo el contrato de crédito, el contrato principal en el que la hipoteca recayó, siempre y cuando cumpla, claro, con las obligaciones de ese contrato principal. Ahora, ustedes seguramente habrán analizado ya algunos casos en los que van y dejan cosas a una institución prendaria, como Prendamex o como, no sé, Monte de Piedad o alguna otra institución o casa de prenda. Ustedes recordarán que ustedes tienen que dejar un bien y este bien evidentemente se queda resguardado, se queda secuestrado, por utilizar una palabra, no es la correcta, pero se queda ahí en las instalaciones de esta casa prendaria en lo que ustedes terminan de pagar el dinero que les prestaron. Bueno, casi sucede lo mismo con las hipotecas, nada más que aquí cuando se les presta a ustedes dinero o cuando ustedes se comprometen a cumplir una obligación y no la devuelven en el caso del dinero prestado o no cumplen la obligación con la que originalmente se hicieron, bueno, la hipoteca le da la oportunidad al acreedor pues de hacerse de un bien o por lo menos de exigir que con el bien que fue trabada la hipoteca se cobren todos aquellos hechos, todas aquellas molestias, todos aquellos elementos que pudieron servir para responder por dicho incumplimiento. La diferencia principal entre una hipoteca y una prenda pues es que la hipoteca finalmente se hace sobre bienes inmuebles y la prenda se hace sobre bienes muebles. Sabemos también que la garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, pues justamente es la hipoteca. Ahora, ¿qué pasa si yo me obligué en un contrato a cumplir acciones o a cumplir un servicio o a cumplir una obligación de cualquier índole cuyo valor es menor al del bien que fue trabado en hipoteca? O me prestaron dinero, pero resulta que mi casa vale $1,000,000 y solamente me prestaron 250,000. ¿Qué sucede en ese escenario? Bueno, no sucede otra cosa que el bien que fue trabado en hipoteca puede ser exigido para hacer el cobro de dicha prestación no cumplida, de dicha obligación no cumplida, y al momento de hacer la ejecución de esta hipoteca, bueno, pues el acreedor tendrá dos opciones. Puede hacerse del bien, puede incorporar el bien a su patrimonio y pagar la diferencia a favor de este incumplido, de esta persona que de buenas a primeras no cumplió, devolverle la diferencia que quedó a su favor, exigirle a este deudor, a esta persona incumplida que venda el bien o que enajene el bien para poderle entregar la cantidad puntual que se le debía, se le adeudaba. O bueno, sabemos perfectamente que una autoridad judicial podrá solicitar lo que sea más pertinente. ¿Qué características tiene el contrato de hipoteca? Bueno, es un contrato accesorio, es un contrato indivisible. ¿Por qué es accesorio? Porque, bueno, depende de una obligación principal. Tradicionalmente la obligación principal viene sobre contratos de crédito simple. Yo te presto dinero, pero pues no te las voy a prestar así de buenas a primeras. Es un contrato que requiere que por lo menos el deudor pues diga, esta boca es mía, esto es lo que yo ofrezco y con esto me comprometo que te voy a pagar. No te voy a dejar a mi hijo, ¿verdad? No te voy a dejar las llaves de mi casa o te voy a endosar mi acta de nacimiento. Si yo me quiero comprometer contigo y quiero que tú sientas confianza de que yo voy a ser un buen suscriptor de un contrato contigo, bueno, evidentemente me vas a pedir que lo garantice de alguna manera y la hipoteca justo es un contrato que garantiza una obligación. ¿Por qué es indivisible? Bueno, porque finalmente si tú quisieras separar a la hipoteca de la obligación principal, no lo puedes realizar, no lo puedes hacer. En el momento en el que el contrato principal se dé por cumplido, en ese mismo momento se muere, desaparece la hipoteca y se tiene que solicitar la liberación ante el registro público de la propiedad, la liberación del bien para que no tenga ningún gravamen. Esto es bien importante porque a veces se cumple un contrato pero sigue trabado el bien en hipoteca o sigue trabado el gravamen dentro del registro público de la propiedad. Hay que solicitarle al registro público de la propiedad con una carta firmada por el acreedor del contrato principal, que libere el bien para que ya no aparezca con este gravamen. ¿Es inseparable? Bueno, básicamente son dos
dos perspectivas, indivisible o inseparable. Sabemos que ambas atañen a la misma teoría, al mismo sentido. Está en escritura pública, como es de bienes inmuebles, evidentemente requiere que un fedatario público protocolice dicha hipoteca y solicita al registro público de la propiedad su inscripción. Es un contrato unilateral porque finalmente uno ofrece la garantía, uno no está solicitando la garantía de otra persona, uno viene con una propiedad, un bien inmueble, a ofrecerlo al escritorio para que la contraria, tu contraparte, tenga confianza en ti y ahora sí, a partir de un contrato que pudo haber sido bilateral, con ese acto unilateral puede respaldar esa obligación, esa acción. Es un contrato consensual, esto es obvio, es evidente que necesita el consentimiento del suscriptor original, es decir, del obligado, y finalmente es un contrato formal. ¿Qué forma va a tener, profesor? Es un contrato en forma escrita. ¿Quién tiene la obligación? Evidentemente la obligación tiene que ver, al ser de una sola parte, del que quiere obligarse a partir de esta garantía de bien inmueble. Ustedes pueden consultar el artículo 2893 del Código Civil Federal y bueno, van a tener una noción bien clara. Y bueno, dicho esto, regreso rapidísimo al artículo 2893, solo para dar algunas conclusiones. Este contrato, como sabemos, es un contrato accesorio, es un contrato que no se puede separar de la obligación principal, es un contrato que sirve para responder sobre obligaciones que, como ya lo dije, surten otro tipo de efectos, pero me requieren de la confianza, requieren del respaldo de un bien inmueble, requieren del respaldo del propio obligado para que la persona que va a recibir la prestación sienta fe, sienta confianza de que no va a suceder nada ajeno a la obligación principal. Es un contrato muy común que utilizan sobre todo muchas financieras y están principalmente asociados a los contratos de crédito simple. ¿Qué otro tipo de contratos ubican ustedes en donde usualmente vienen advertidas hipotecas? Investiguen, denme 3 ejemplos de contratos donde eventualmente los contratos de hipoteca se mencionen o figuren de manera accesoria. 3 contratos diferentes, ustedes pueden elegir en materia civil o en materia mercantil los que más les acomoden. Yo les deseo una excelente tarde, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Cualquier comentario, duda, pregunta, puedes hacerla a la caja de comentarios o a mi correo electrónico. Mi cuenta de Gmail es ldeluisgdegerardo ortiz con z, c de corona, @gmail.com. Mucho gusto, cuídense.